Feliz sábado tengan todos mis amados hermanos y amigos que se han conectado y que están aquí con nosotros porque han entendido, queridos, que buscar a Jesús a través de su verdad es el mayor tesoro que puedan encontrar en su vida. Así que sean bienvenidos porque en la casa del Señor habrá siempre lugar para todos. La paz y el amor de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes en esta mañana, mis amados del cielo. Queridos, en esta mañana vamos a hacer un pequeño recorrido, digamos a manera de resumen por las profecías bíblicas que encontramos entre Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 18. No sé si me alcanza el tiempo, pero bueno, si no me alcanzara el tiempo terminaríamos haciendo un resumen en el capítulo 17 y en otro estudio terminaríamos con el capítulo 18. Pero antes de comenzar a hacer este pequeño estudio sobre profecías, quiero que reflexionen en esto, mis amados. Miren, muchos hemos escuchado un dicho muy popular que dice: es mejor que digan aquí corrió que no aquí murió. En México este dicho es muy parecido, aunque al final se refiere a lo mismo, porque los mexicanos dicen más vale aquí corrió que aquí quedó. Y estoy más que seguro, queridos, que todos han escuchado este dicho en sus dos versiones, ¿verdad? Y la mayoría de las personas le han encontrado lógica a este dicho, porque sacan la conclusión de que es mejor correr ante un peligro y salvarse que enfrentarse a ese peligro y perecer, dando a entender, mis amados, de esta manera, que es más importante la seguridad por la vida que demostrar valentía en situaciones peligrosas. Así que muchos tienden a evitar o a esquivar un riesgo aunque les implique una humillación momentánea, es decir, prefieren quedar como cobardes que tener que enfrentar las consecuencias final de algún peligro. En este caso pudiera ser la muerte. Y mis amados, definitivamente el ser humano siempre buscará por todos los medios posibles alejarse del peligro. Y eso es bueno, ¿verdad? Pues no meterse en situaciones que puedan traer peligro para nuestra vida. Así que entendemos que retirarse a tiempo de un peligro no lo vemos como un acto de cobardía, sino que lo vemos como un acto de mucha inteligencia, demostrando de esta manera el instinto de conservación por la vida. Y queridos del cielo, todo esto que les he dicho con respecto a este refrán es muy cierto. ¿Quién quiere meterse en problemas? Pues nadie, ¿verdad? Ahora, escuchen bien, mi amado. Acabamos de ver una cara de esta moneda y la entendimos, ¿verdad? Es mejor correr antes que morir, y esto tiene lógica. Pero vamos a ver qué nos dice la otra cara de la moneda, mi amado. Porque si analizamos, queridos del cielo, si analizamos con profundidad este refrán, nos damos cuenta que contradice totalmente la palabra de Dios. Porque en la Biblia encontramos que existe un peligro donde se nos manda con mucho amor estar involucrado en él. Así que esta otra cara de la moneda nos mete en problemas, ¿verdad? Y es un problema que no podemos evitar, mis amados. Es un problema, queridos, que debemos enfrentar sí o sí. Un peligro donde debemos estar enfrentando todo tipo de mal. Un peligro donde estaremos conscientes de lo que hacemos. Pero de algo sí podemos estar seguros, mi amado, y es que si amamos a Jesús, estaremos dentro de ese peligro, con mucho gozo y muchos deseos en nuestro corazón, sin importarnos las consecuencias. Amén. Porque, mi amado del cielo, si vamos a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos estas palabras de Jesús que nos dice, escuchen, todo aquel que quiera o esté luchando en estos momentos por salvar su vida, evitando de esa manera los peligros, pues perderá su vida, querido. Pero sigue diciendo Jesús,
que todo aquel que pierda su vida enfrentándose al peligro por causa de él, pues, ¿qué pasará con esta persona? Se salvará, querido. Y en estas palabras de Jesús se encierran muchas verdades, mis amados. Y una de ellas es que aquí Jesús es bien claro dándonos saber que todo aquel que quiera salvar su vida huyendo del peligro, al presentar su verdad, pues tal persona se va a perder. ¿Y cómo ven ustedes hoy día al pueblo de Dios? Es triste decirlo, mis amados, pero el pueblo de Dios hoy se encuentra huyéndole al peligro que pudieran presentar al predicar la palabra, a la luz de la verdad. Pero bendito sea nuestro Señor Jesús, porque nos dice que todo aquel que se exponga a ese peligro por presentar la palabra conforme a su verdad, sin titubeos y sin adornar con flores y palabras suaves y bonitas, el mensaje de la verdad presente en este tiempo, porque sí, mi amado, quiero que sepan que cada generación del pasado tuvo su verdad presente. Pero nosotros, queridos, tenemos la nuestra, es la verdad sobre el mensaje de los tres ángeles que debemos estar enfatizando, que debemos estar presentando, que tenemos que estar defendiendo para estos tiempos. Una verdad que tenemos que presentarles al mundo, queridos, sin importarnos incluso perder nuestra propia vida por causa de Cristo. Pues dice Jesús que estos que pierdan su vida por su causa son los que de verdad se van a salvar. ¿Están entendiendo, queridos, verdad? Espero, mis amados, que sí. Miren, amados, como pueblo de Dios, tenemos una misión que Jesús nos ha encomendado. Pero muchos, tal vez por miedo o por comodidad, no están cumpliendo con esta misión. Y tal vez creen que al estar tranquilos y pasar inadvertidos entre la multitud sin meterse con nadie, pues se salvarán. Pero quiero decirte, mi amado, que tristemente Jesús ha sido muy, pero muy claro en su palabra, ¿verdad? Así que nosotros, que fuimos llamados y somos los que mayor luz tenemos sobre la verdad bíblica, no podemos quedar callados, queridos, porque de hacerlo, mi amado del cielo, sí o sí, nos vamos a meter en serios problemas con Jesús. Miren, lo que voy a decirles ahora es prácticamente la continuación del mensaje que les presenté anteriormente. Y espero que con este mensaje, queridos del cielo, muchos despierten de ese éxtasis de comodidad y rutina que han venido llevando por mucho tiempo y activen sus baterías, porque Jesús está llamando a su pueblo para que hagan la obra que les encomendó hacer con mucho amor. La sierva del Señor, Ellen G. White, nos habla mucho sobre el reavivamiento y la reforma que todo verdadero hijo de Dios debe procurar cada día, ya que si no buscamos reformarnos, nunca veremos ese reavivamiento, nunca veremos esa chispa de fuego en nuestros corazones por predicar o presentar por amor a Cristo y por amor a nuestro prójimo la palabra de Dios a la luz de su verdad. Ahora, ¿qué significa reformarse? Pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? Esto significa, queridos, todo aquello que nos propongamos hacer. Significa todo aquello que proyectemos o ejecutemos para mejorar algo, ¿verdad? Ya sea a mejorar nuestro modelo de vida o para mejorar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Recordemos, por ejemplo, la reforma que se levantó al principio del siglo XVI, que motivó la formación de todas las iglesias protestantes. Así que, en otras palabras, queridos, reforma significa un cambio radical en nuestra vida para que de esa manera pueda existir, digamos, como una resucitación espiritual en nuestra vida y así poder salirse de una buena vez de esa rutina en la cual nos encontramos. Así que reformarse, mi amado, no se trata solamente de un simple ajuste en nuestra vida, sino que se trata de una reestructuración completa de nuestras propias ideas, de nuestros propios principios y formas de actuar en nuestra vida. Y esto de seguro estamos, queridos, que nos llevará a un abandono total de nuestras costumbres y de nuestras teorías erróneas, para darle paso a los hábitos que honren verdaderamente a nuestro Padre Celestial. Porque tenemos, queridos,
tenemos que reconocer, mi amado del cielo, que muchos estamos, y escucha porque sabemos que a muchos no les gusta escuchar esto. Incluso se ofenden y te cuestionan diciéndote que quién eres tú para juzgarlo. Pero tenemos que reconocer, mi amado del cielo, que todos, incluso yo que soy el portador de este mensaje, pues todos estamos muertos espiritualmente, queridos. Son palabras que no le gusta escuchar a muchas personas, pero es la verdad. ¿Sí o no? Ahora bien, para nosotros poder fomentar esa reforma en nuestra vida, esa reforma de reestructurar nuestras ideas y principios, para que de esa manera podamos llegar a honrar a nuestro Padre Celestial, pues no crean, mis amados, que lo lograremos usando únicamente nuestros propios esfuerzos, a pesar de que es muy necesario nuestro propio esfuerzo. Porque si no ponemos ese esfuerzo de nuestra parte, se hará imposible, queridos, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida. Por eso, mi amado, lo esencial aquí es fusionar, escucha, fusionar o unir ese esfuerzo tuyo al poder de Jehová a través de su Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos así y nos proponemos de alguna manera reformar nuestra vida usando solamente nuestros propios esfuerzos, es como querer levantar, por ejemplo, una pared de concreto con solo arena y agua, sin usar el cemento. Pues esa pared de seguro estamos que no prevalecerá por mucho tiempo, ¿verdad? Es lo mismo que nos dice Jesús en su parábola sobre los dos cimientos, donde el hombre prudente, aquel que escuchó su palabra y la puso en práctica con la ayuda y el apoyo del Espíritu Santo, pues llegó a construir su casa, ¿dónde? Pues encima de la roca, ¿verdad? Encima de Jesús. Refiriéndose, mi amado, a la importancia de construir nuestra vida y nuestro carácter sobre la palabra de Dios, que son los principios eternos de su santa ley. Así que quien escucha y pone en práctica su palabra establecerá un fundamento seguro en Cristo, y su vida espiritual y su carácter nunca caerán ante ninguna tormenta, tanto física como espiritual. Muy diferente para aquellos que solo se han convertido en oidores y no hacen nada por Cristo y por su prójimo. Pues tristemente estos son los que construyen su casa sobre la arena. ¿Y qué pasará con estos? Pues todos serán derribados cuando lleguen las pruebas, queridos, porque no existe en ellos un asentamiento, no existe en ellos una base sólida donde se puedan mantener firmes a la hora de la prueba. Recordemos, mi amado, que nuestro Padre Celestial trabaja con nuestra voluntad. Él nos llama a reformarnos, pero si somos renuentes a su llamado, pues desafortunadamente el Espíritu Santo no podrá hacer nada, ya que no te va a obligar a hacerlo, ¿verdad? Y queridos, el mayor anhelo de Dios, el mayor anhelo de nuestro Padre eterno es que nos apartemos del pecado, ¿verdad? Que nos apartemos de los malos caminos, que nos apartemos de las costumbres del mundo, que nos apartemos de las falsas doctrinas que hoy día han inundado a su iglesia. Pero aún así, querido, Él no nos obliga a hacerlo. Es 100% una decisión que tú y yo debemos tomar si de verdad queremos experimentar una reformación en nuestra vida. ¿Saben por qué razón aún no hemos visto las verdaderas aguas de la lluvia tardía? De ese fuerte pregón que muchos anhelamos ver llegar. Porque desafortunadamente, queridos, no estamos listos. Jehová necesita ver en nosotros esa reforma. ¿Por qué razón? Porque aún hay mucha tibieza en su pueblo. Y mientras su pueblo no busque reformarse, pues no verá lo que conocemos como ese reavivamiento espiritual. Un reavivamiento que no solo se verá en una sola zona específica de este mundo, sino que se verá en todo el planeta Tierra.
Un reavivamiento, queridos, como se vio en el Pentecostés, como se vio además en los reformadores, comenzando desde Martín Lutero, como se vio además en el año 1844 y años posteriores por los pioneros adventistas. Y este último reavivamiento, conocido como el fuerte pregón para nuestro tiempo y último llamado de Dios a este mundo, antes del cierre de la gracia, dependerá 100% de nosotros, queridos del cielo. Saben que después de esta reforma, que por cierto vendrá sí o sí, estés preparado o no, pues se colocará, queridos, una insignia en la frente de aquellos que lucharon por reformarse. Y esa insignia, queridos, ¿qué cosa es? Pues es el sello de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué se coloca el sello de Dios en la frente a estas personas? Porque estas personas reconocen la verdad, estas personas guardan los mandamientos de Dios, estas personas presentaron la verdad sin importarles las consecuencias. Estas personas reconocen que la vida espiritual va mucho más allá que una simple teoría. Estas personas han luchado fuertemente contra su carácter, un carácter deformado, y han logrado a base de luchas, han logrado a base de sufrimientos y dolor un carácter semejante al de su Salvador, Cristo Jesús. Queridos del cielo, ¿por qué comencé la introducción de este mensaje hablándoles de reforma y reavivamiento? Porque, mi amado, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia que Jehová escogió para proclamar un mensaje de salvación y vida eterna a un mundo envuelto en tinieblas. Es la iglesia que fue llamada a presentar el mensaje de los tres ángeles y a desenmascarar a la gran ramera, a desenmascarar al cuerno pequeño, al dragón de Apocalipsis 12, a las dos bestias que menciona Apocalipsis 13, la gran ramera de Apocalipsis 17 y la gran Babilonia de Apocalipsis 18. Pero tristemente muchos tal vez no lo hacen por miedo o por estar disfrutando la comodidad sobre la libertad religiosa y la libertad de expresión que hoy se está viviendo, que hoy estamos aprovechando y que nos estamos gozando de ella. O tal vez son de los que creen en el concepto es mejor correr que no morir. O simplemente muchos otros lo hacen por no perder su salario y su reputación como líder en esta organización. Y miren, según el informe de la Conferencia General para este año 2025, la membresía de la Iglesia Adventista supera los 23 millones de miembros, y una cifra más exacta es 23.684.237 miembros. Y ya para la fecha de hoy, porque esta información la recogí hace unos 15 días atrás, debe haber aumentado mucho más. Y la presencia de nuestra iglesia, queridos, está en más de 200 países. Eso quiere decir que nuestra iglesia está presente ¿dónde? En todo el mundo. Ahora la pregunta es, si somos tantos, más de 23 millones de miembros, ¿por qué hay muy pocos hoy día predicando sobre lo que se nos mandó a predicar? Y aunque sé los detalles, queridos, no quiero abarcar sobre este tema, pero la hermana White, y muchos de ustedes lo saben, habla mucho sobre el por qué muchos están silenciados hoy día, y la mayoría de ustedes estoy seguro que sabe esta información. Yo decidí, queridos, con humildad seguir a Cristo, pero decidí seguirlo no en secreto, como lo hizo Nicodemo, ni como lo hizo José de Arimatea, y como lo están haciendo muchos hoy día en la actualidad. Porque entendí, mi amado, que seguir a Cristo en secreto es igual a negarlo. Porque Él no nos pidió esto. Él nos pidió que lo representáramos en este mundo y que andáramos en sus pisadas, pero muy visiblemente. Así que todo aquel que no está representando a Jesús en la predicación de su palabra en su totalidad, pues lo está negando, queridos. ¿Y qué dice Jesús en cuanto a esto? Vamos aquí a Mateo capítulo 10 y Mateo capítulo 10 verso 33 nos dará la respuesta. Dice así, escuchen, dice que cualquiera que niegue a Jesús delante de los hombres, pues Jesús lo negará delante de su Padre.
Y negar a Jesús, queridos, no es solamente decir como Pedro, no, yo no lo conozco, porque negar a Cristo es también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es saber que tienes que presentar su verdad ante un mundo engañado y no lo hagas. Y este verso 33 se encuentra en el contexto donde Jesús envía a los 12 apóstoles para predicar el evangelio, dejándoles saber que al hacer esto les traería muchos desafíos y persecución. Pero sin embargo les dice, no teman a los que matan, ¿qué cosa? Al cuerpo. Más bien témanle a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que proclamen mi verdad desde las azoteas, donde todo el mundo los escuche. Porque a esos que están allá afuera, yo los amo también. Y si alguno de ellos se pierde por tú no presentarle mi verdad, entonces la sangre de ellos caerá sobre tu vida. Y por haberme negado, pues yo te negaré ante mi Padre. Duras palabras de Cristo, mis amados, ¿verdad? Pero es el único camino que nos conducirá a Él. Y esto no es para meterle miedo, pero creo y entiendo que lo que les he dicho hasta aquí, queridos, no es un invento mío, sino que está respaldado 100% por la palabra de Dios. Bueno, aparte de lo que ya hemos hablado, porque creo y entiendo que fue necesario hablar sobre estas cosas, pero al principio les dije que íbamos a hablar un poco sobre profecías, algo que ya sabemos, sí, es cierto, pero siempre es bueno refrescar en nuestra mente todo el conocimiento que como pueblo de Dios tenemos. Así que todos saben que en Apocalipsis 14 vemos el mensaje de los 3 ángeles, donde el primer ángel nos anuncia que la hora del juicio sobre este mundo ha llegado y nos exhorta a que temamos a Dios y le demos gloria. Así dice el ángel, ¿verdad? Y esto, mi amado del cielo, es un consejo que no debemos dejar pasar por alto. Existe en este momento un tribunal abierto donde se está juzgando a cada uno de nosotros. Y el mundo entero debe saber eso. Y como nosotros somos los únicos que sabemos y conocemos esta verdad, pues estamos comprometidos con Jesús de comunicarle esta verdad al mundo. El segundo ángel nos anuncia la caída de Babilonia. Otro consejo muy importante para nuestra vida, ya que tenemos que saber identificar qué poderes, tanto políticos como religiosos, formarán parte de esta Babilonia espiritual que ha de caer bajo los juicios de Dios. Y el mundo también tiene que saber esta verdad. El tercer ángel nos anuncia que tengamos cuidado de no adorar a la bestia y a su imagen. Recuerden que esta bestia y su imagen son identificadas también en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 13 de Apocalipsis, que además forman parte de la Babilonia espiritual que ha de caer. Y la exhortación del tercer ángel es que si adoramos a esta bestia y a su imagen, pues vamos a recibir la marca de esta bestia, queridos. Y una vez que recibas la marca de esta bestia, se perderá en tu vida, escucha, se perderá en tu vida todas las opciones o posibilidades de recibir el sello de Dios en tu frente. Y estará sellado para una muerte eterna. Y todo porque no quisiste, ¿qué cosa? Escuchar los consejos de Dios para reformarte, para esmerarte en buscar la verdad y ponerla en práctica en tu vida. Y fíjense, queridos, el verso 11 habla bien claro sobre el castigo que recibirán todos aquellos que no fueron capaces de buscar una reforma en su vida y por ende tuvieron como recompensa la marca de la bestia. Pero sin embargo, en el verso 12 vemos que se identifica otro grupo de personas como que llegaron a alcanzar, ¿qué cosa? La paciencia de los santos, llegaron a guardar 100% los mandamientos de Dios y manifestaron 100% la fe de Jesús. Pues estos son los que obtienen como recompensa el sello de Dios en su frente. ¿Y por qué estas personas se identifican como que tienen la fe de Jesús? Mis amados, porque la fe de ellos será probada, queridos. El mundo entero estará recibiendo la marca de la bestia por temor a las leyes del hombre, pero este pequeño grupo necesitará tener una fe tan grande, pero tan grande como la fe que tuvo nuestro Señor Jesús mientras estuvo en esta tierra. Para nosotros, aquellos que podamos quedar, podamos enfrentar todos los edictos que imponga la bestia y su imagen. Así que cuando el mundo entero, queridos, como lo describe Apocalipsis 13, se encuentra adorando a la bestia,
Cuando el mundo entero, mi amado, se encuentre sumergido en la desobediencia a la ley de Dios, aún conscientes de que hay un tribunal abierto en el cielo llevando a cabo un juicio contra todas las naciones, y conscientes además de que la Babilonia espiritual formada por los poderes políticos y religiosos de la tierra va a caer bajo los juicios de Dios, pues aún así, conociendo todo esto, no se detendrán y buscarán lo que será conveniente para ellos en ese momento, olvidándose o ignorando que lo que en ese momento es placentero para ellos, pues será destruido por Jehová en un santiamén cuando envíe las 7 postreras plagas. Pero mientras el mundo entero, queridos, se encuentre sumergido en esto, dándole la espalda a Dios, ignorando sus consejos, ignorando el amor que Jehová siente por ellos, ignorando que nuestro Señor Jesús por amor murió en esa cruz por ellos, pues mientras todo esto sucede, habrá un pequeño grupo que siempre estuvo de parte de Jehová, que nunca le dio la espalda a Dios, que siempre creyó en sus mensajes, que siempre creyó en sus consejos y en sus amonestaciones. Y aunque pasaron por diferentes tribulaciones debido a las leyes que implantó la bestia, pues supieron mantenerse firmes y esperaron pacientemente en Jehová. Por eso alcanzan tener, ¿qué cosa? El sello de Dios en sus frentes. Hoy todavía, mi amado del cielo, aún queda oportunidad para todos aquellos que rechazan la ley de Dios. Hay oportunidad para todos aquellos que rechazan estos mensajes. Hay oportunidad para todos aquellos que se encuentran, queridos, acomodados sin hacer nada por Cristo. Hay oportunidad para todos aquellos que a base de engaños han puesto su confianza y su fe en doctrinas de demonios. Y que no se vayan a creer todos aquellos que han sido engañados, que quedarán inocentes ante los juicios de Dios, porque bastante oportunidad han tenido para que salgan de Babilonia, queridos. Y estoy seguro que habrá muchas personas que al escuchar este mensaje no estarán de acuerdo conmigo, y muchos lo van a ignorar. Y todo porque, ¿qué cosa? Han basado su fe y su verdad en doctrinas de hombre, o como dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 4, en doctrinas de, ¿qué cosa? De demonios. Y estas doctrinas de demonios pues son difundidas a través de los falsos líderes acomodados que vemos hoy día en todas las iglesias. Y estas enseñanzas, mi amado del cielo, tristemente vienen por medio de personas hipócritas. Vienen por medio de personas mentirosas cuyas conciencias han sido cauterizadas, como dice Pablo allí en el verso 2 de 1 de Timoteo 4. Estos falsos líderes o simplemente predicadores, porque hoy día las redes sociales están abarrotadas de ellos y se han tomado incluso el atrevimiento y la facultad de presentar la palabra de Dios sin incluso ser llamado a hacerlo. No han sido autorizados por Jehová a predicar su palabra. Y tal vez algunos me digan: estás equivocado, querido. Estás equivocado porque Jesús nos dejó en su palabra de ir y predicar su evangelio a todo el mundo. Y eso es verdad, mi amado. Es muy cierto. Está más que plasmado en su palabra. Pero la orden que Jesús dio fue de que se predicara su doctrina tal y como Él la presentó. Y todos los hombres que fueron inspirados a través de su espíritu. Porque la palabra de Dios, queridos, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz y no oscuridad y confusión. Porque quien se encuentra predicando hoy día el error proviene de Babilonia, quien es la que ha traído siempre confusión, trayéndole al mundo falsas doctrinas que no tienen nada que ver con la verdadera doctrina de Jesucristo. La verdadera doctrina de Jesucristo. Ahora entienden, queridos, por qué razón no todos han sido llamados a presentar la palabra de Dios. Estas personas han recibido un llamado. Sí, es cierto, estas personas están allí predicando porque han recibido un llamado, pero estamos seguros que ese llamado ha sido de otro espíritu y no del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que estos falsos maestros son hipócritas, queridos, porque sus vidas no evidencian por ninguna parte esa santidad que aparentemente defienden. Te predican un evangelio diferente al de Jesucristo. Y estos falsos maestros son mentirosos, como dice Pablo, porque tratan con falsedad a las personas. Y lo que es peor aún, todos ellos son conscientes de que conducen a otros a la apostasía.
Estos falsos maestros, mi amado del cielo, han encontrado muy sutilmente una manera en sus propias mentes de justificar sus mentiras. Estos falsos maestros son expertos en ser amables, son expertos en ser encantadores y persuasivos, pero el mensaje que ellos enseñan, desafortunadamente, no viene del Espíritu Santo, sino que más bien vienen directamente de los espíritus malignos, cuya misión es la de desviar a las personas por el camino del error. Y en ese engaño hay hoy día muchos, pero muchos involucrados. ¿Creen ustedes que Jehová ha autorizado a estas personas a predicar su palabra? Pues no, queridos, no es así. Así que no crean en muchos de lo que hoy día los predicadores les presentan en las redes sociales. Miren, mis amados, en Apocalipsis 13, exactamente en el verso 15, dice que habrá un edicto donde se dará la orden de matar, donde se dará la orden de asesinar a todos aquellos que no adoren a la bestia y a su imagen. Sí, porque el diablo va a llevar a las personas al extremo, ¿verdad? Te va a obligar a que le adores por las fuerzas. Muy diferente a Jehová, que no te obliga a que le busques. Entonces, las personas, al ver esta ley impuesta por el hombre, pues se verán forzadas a cumplirlas para salvar sus vidas. Claro está, esta ley les dará simplemente un empujoncito más para aceptar a la bestia y a su imagen, porque ya estas personas, queridos, venían ignorando los consejos de Dios y venían pisoteando su santa ley. En esta nueva orden que dará la bestia se conocerá el verdadero Hijo de Dios. Así que la historia de Nabucodonosor y su imagen se repetirá, queridos. Esos 3 jóvenes hebreos son una representación del verdadero pueblo de Dios para el tiempo del fin. Cuando Nabucodonosor invocó aquel edicto donde todo el mundo debía inclinarse ante aquella estatua de oro, pues el pueblo de Dios se encontraba allí. Estaba cautivo el pueblo de Dios en Babilonia. Muchos invocaban el nombre de Jehová, muchos clamaban en oración a Jehová. Y el día del edicto, ¿qué pasó, queridos? Pues todos aquellos que decían ser hijos de Dios y se identificaban como tal, fueron los primeros en inclinarse ante aquella imagen por miedo a perder su vida. Y tristemente, solo el 3% del pueblo de Dios, representado por aquellos 3 jóvenes hebreos, supieron mantenerse firmes sin importarles las consecuencias. Hoy día, cientos, miles y millones de personas se identifican y se presentan públicamente como verdaderos hijos de Dios. Pero el verdadero pueblo de Dios, querido, se conocerá cuando llegue ese edicto de la ley dominical. Porque muchos que hoy dicen ser hijos de Dios, así como en el pasado, pues correrán y adorarán a esa imagen que no es otra que el falso día de reposo inventado por el hombre de pecado. Y como se pondrán leyes obligatorias, así como lo hizo Nabucodonosor, pues tristemente muchos por miedo acabarán aceptando dichas leyes y adorarán a esa imagen, olvidándose de las palabras de Pedro y los apóstoles, que aun siendo ellos encarcelados y perseguidos por las grandes autoridades en ese tiempo, cuando se expresaron allí sin importarle las consecuencias, al decir allí en Hechos capítulo 5 verso 29 estas palabras: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Jesús nos dice que no solamente debemos obedecer la ley de Dios, sino que también debemos obedecer la ley del hombre, ¿verdad? Pero siempre y cuando la ley del hombre esté en armonía con la santa ley de Dios. Porque si deja de estarlo, queridos, entonces tienes que decidir entre la ley de Dios o la ley de los hombres, ya que la santa ley de Dios es la autoridad suprema. La santa ley de Jehová, mi amado, estará por encima siempre de cualquier legislación humana. Así que un así dice Jehová tiene mucho más valor que un así diga el gobierno de cualquier país de este mundo. Porque si ambos no se complementan, entonces tú no tienes por qué obedecer la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Por eso Pedro y Juan se manifestaron de esa manera. Queridos del cielo, es aquí donde se pondrá de manifiesto lo que nos dice Jesús en los evangelios, que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que por su causa pierda su vida, pues la salvará. Y escuchemos, mi amado, lo que le dice Jesús a Juan, allí en Apocalipsis 14, verso 13. Y dice Juan: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Y qué significa esto, querido? De aquí en adelante.
Pues esto Jesús se refiere a partir del contexto del mensaje de los tres ángeles. Los santos de Dios estarán predicando estos mensajes, no tomarán en cuenta los edictos de la bestia y su imagen, porque ellos han puesto su confianza ¿dónde? En Jesús y no en el hombre de pecado. Y es precisamente por eso que muchos serán, ¿qué cosa? Martirizados. Por eso Jesús le dice a Juan: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, aún la sangre derramada de estos santos seguirá predicando el mensaje de los tres ángeles. Y tal vez algunos se pregunten, ¿cómo es posible que una persona muerta o la sangre derramada de estas personas aún siga predicando? Y es muy sencillo, mi amado, de saber eso. Porque las personas que prefirieron aceptar la marca de la bestia por ignorar el mensaje de los mártires de Jesús, recordarán cada una de sus palabras dichas por ellos, aún después de muertos. Y de eso se encargará Jehová, pues traerá a la mente de todas las personas que rechacen estos mensajes cada una de sus palabras. Esto es lo que significa, queridos, que descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos seguirán. Miren qué maravilloso es escuchar esto, querido, porque esto es una secuencia, mi amado. El Señor es bien claro con su mensaje, y el que no entienda estas cosas es porque verdaderamente su conciencia está bien cauterizada, El Espíritu declara: bienaventurados todos aquellos que dieron su vida por la palabra de Dios. En otras palabras, bienaventurados porque en sus registros quedarán archivados como fieles vencedores. ¿Por qué? Porque vencieron todos los edictos que promulgó la bestia enfrentándose a ella, sin importarles perder su vida por defender la verdad de Dios. Y después de todo esto, miren lo que dice el verso 14 de Apocalipsis 14. Dice lo siguiente: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y esto, queridos, es muy simple de entender, porque esto describe el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús, venir en gloria y majestad a esta tierra, ¿verdad? ¿Que vendrá en busca de quién? Pues vendrá en busca de todos aquellos que descansan en Él y en busca de todos aquellos que esperaron en Él. Así que vendrá por dos grupos: los que descansan en el polvo de la tierra, que no fueron hallados culpables en el juicio, y el otro grupo son los que enfrentaron a la bestia y a su imagen y la vencieron en vida. Y estos son los llamados 144,000. Así que estos santos que murieron por los edictos promulgados por la bestia no lucharon en vano, porque fueron levantados y restaurados del polvo de la tierra para vivir una vida eterna junto a su Salvador. Por eso Jesús nos exhorta en Mateo 10:28: no teman a los que matan, ¿qué cosa? El cuerpo. Y en Juan 11:25 nos dice: porque yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, todo aquel que dio su vida por mí, todo aquel que por obediencia guardó mis mandamientos, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero qué tristeza y dolor causa en nuestro corazón, queridos, cuando vemos el destino de aquellos que por querer salvar sus vidas, siguiendo a la bestia y a su imagen, pensando que estarían seguros ahí, pues alcanzarán la ira de Dios a través de las 7 postreras plagas. Y esto será su primera muerte, porque luego del milenio serán resucitados, pero para experimentar una segunda muerte definitiva con fuego y azufre. Estúdiense, mis amados del cielo, los capítulos 15 y 16 del Apocalipsis, para que vean cuál es el final de todos aquellos que adoran a la bestia y su imagen. Y allí en el capítulo 17 vemos el panorama un poco más claro, porque aquí Juan, en lugar de hablarnos sobre una bestia y su imagen y sobre la caída superficial de Babilonia, y digo superficial porque en Apocalipsis 14:8 solo nos dice que ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación, pero no da muchos detalles sobre el por qué debe caer Babilonia. Por eso cuando se va a hablar sobre el mensaje del segundo ángel, pues hay que conectar este mensaje con Apocalipsis 17:18. Pero aquí en Apocalipsis 17, Juan nos da un margen mucho más exacto y más completo de cómo este poder llega a engrandecerse sobre la tierra, y es el motivo por el cual Jehová tiene que
que sí o sí destruirla. Y aquí Juan la identifica como la gran ramera, es decir, como una mujer prostituta. Y ya en un estudio pasado pudimos identificar a esta mujer prostituta que, según sus características, nos lleva directamente a una iglesia apóstata que siempre ha ido en contra de los mandamientos de Dios, que tiene incluso sus manos manchadas de la sangre de los santos de Dios, una iglesia en la cual tiene dominio sobre toda la humanidad, una iglesia que mantiene relaciones ilícitas con los poderes políticos del mundo, una iglesia que le da a las naciones el vino de sus falsas doctrinas, una iglesia, queridos, que tiene hijas que nacieron de ella y actúan igual que su madre. ¿Y quiénes son esas hijas? Pues todas las iglesias protestantes que nacieron de esta iglesia, comenzando desde el mismo siglo XVI. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto, de estas hijas? Que ellas comenzaron muy bien, queridos, pero tristemente no avanzaron y como resultado comenzaron a absorber como esponja seca todas las falsas doctrinas de la gran ramera, etcétera, etcétera, etcétera. Y queridos, cuando vas a la historia y comparas estas características, te das cuenta que definitivamente esta iglesia apóstata, conocida como la gran ramera en Apocalipsis 17, pues no es otra que la iglesia católica, ¿verdad? Porque en Apocalipsis una iglesia es simbolizada por una mujer y aquí se habla de dos mujeres que simbolizan a dos iglesias. Y de seguro estamos que la mujer que aparece en Apocalipsis 12, que simboliza la iglesia de Cristo, pues no tiene estas características que se nos menciona en Apocalipsis 17 sobre esta segunda mujer. Así que solo existen dos iglesias, ¿verdad? La iglesia de Cristo, que es pura y santa, como la describe Apocalipsis 12, donde allí verás a los que verdaderamente guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y la iglesia de Satanás en Apocalipsis 17, que es una ramera, una prostituta y a la vez una asesina, porque tiene sus manos manchadas de la sangre de los santos de Dios. Y esta no es otra iglesia que la iglesia católica, queridos. Pero además seguirá manchando sus manos de la sangre inocente cuando se dé a conocer abiertamente en el nuevo orden mundial, donde impondrá leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y estas leyes, mis amados, perjudicarán en gran manera a los santos de Dios, porque los perseguirá y a muchos le quitará la vida de la misma manera que lo hizo en el pasado. Por eso Juan nos dice en el verso 5 que esta iglesia tiene un nombre escrito en su frente y que es todo un misterio. Así que su nombre es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y en el verso 6 ve a esta iglesia ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Por eso se queda asombrado y en gran manera cuando la ve. Y mis amados, tienen que saber, porque así se describe en estos pasajes que estamos estudiando, que antes de que Cristo venga, incluso mucho antes del cierre de la gracia, este mundo estará lleno a plenitud total de las abominaciones de esta iglesia. La iglesia católica ha venido enseñando al mundo ser abominable. Por eso cuando se da a conocer abiertamente, el mundo entero la seguirá y dirá: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esa expresión la vemos allí en Apocalipsis 13:4. Y qué tristeza da esto, querido, al ver cómo esta humanidad irá tras una iglesia que perecerá por sus abominaciones. Una iglesia donde se ve plasmado en la palabra de Dios que será destruida por las manos de Jehová. ¿Cómo es que este mundo no se da cuenta de eso? No se dan cuenta, mis amados, porque así tiene Satanás a este mundo embriagado por las falsas doctrinas que la iglesia católica por siglos ha venido enseñándoles al mundo. Por eso el mundo se ha hecho, ¿qué cosa? Enemigo de Jehová. Y un dato que quiero señalar aquí, queridos, en el capítulo 17, es que la gran ramera está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis 12, esta misma bestia Juan la identifica como un dragón que se para frente a la mujer encinta para devorar a su hijo en cuanto naciese, ¿verdad? Sabemos que aquí este dragón representa tanto a Satanás como también a la Roma imperial pagana y a la Roma papal, porque quien intenta matar a Jesús en cuanto nace fue el poder romano, ¿verdad? Al mando de Herodes el Grande. Y tiempo después es la Roma papal la que persigue en el desierto por 1260 años a la mujer, a la iglesia de Cristo. Y en el capítulo 13, Juan identifica esta misma bestia y es donde el mundo
se maravilla de ella y la adora, y se le da potestad a esta bestia para que hablase blasfemia contra Dios, y se le da potestad para hacer guerra contra los santos y los venciera, y también se le da poder sobre toda tribu, lengua, nación. Pero ahora aquí en Apocalipsis 17 hay alguien montado encima de esa misma bestia, así que hay alguien que dirige a esa bestia, y es la mujer ramera, la Iglesia Católica, queridos, que además está sentada sobre muchas aguas. Y sobre el significado simbólico de las muchas aguas no es difícil saber, porque el ángel le explica a Juan qué significa esto allí en el verso 15, pero además en Apocalipsis 13 también se nos da ese dato en el verso 7. Y las muchas aguas, queridos, donde se encuentra sentada la gran ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Esto nos deja saber que la gran ramera o la Iglesia Católica volverá a tomar el poder a nivel mundial nuevamente, como lo tuvo en el pasado entre los años 538 y 1798, un lapso de tiempo de 1260 años. Más de 12 siglos y medios, queridos. ¿Cuántas generaciones nacieron y murieron bajo ese régimen? Es terrible con solo imaginarlo, ¿verdad? Imagínense entonces ustedes vivirlo. Y bueno, sobre el significado de los 10 cuernos que tiene esta bestia, son 10 reinos o 10 países poderosos de esta tierra donde Jehová ha puesto, querido, en sus corazones hacer la voluntad de esta bestia. Así que estos países le entregan su poder a la Iglesia Católica, pero será por un tiempo hasta que la palabra de Dios se haya cumplido. Porque no olviden, mis amados, que quien dirige a este mundo ni es Satanás, ni mucho menos la Iglesia Católica. Es Jehová, mi amado, que le permitirá tanto a Satanás como a la Iglesia Católica hacer todas estas cosas para que se cumpla su palabra. Y eso no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios en Apocalipsis 17:17. Por eso la Iglesia Católica llega a poner en todo el mundo su marca bestial, porque una vez que estos 10 países, que son los más poderosos del mundo, le entreguen su poder a la Iglesia Católica, el resto de los países del mundo lo harán también. Pero llegará el momento, queridos, en que estos 10 reinos se darán cuenta de las manipulaciones y el engaño de la Iglesia Católica y llegarán a aborrecerla. Incluso llegarán a quemarla con fuego. Y eso también lo vemos donde en Apocalipsis capítulo 17, verso 16. Y mis amados, había preparado un estudio hasta el capítulo 18 donde profundizaría un poco más este mensaje, pero el tiempo se me fue y no quiero cansarlos. Así que dejaremos el estudio de Apocalipsis 18 para un encuentro más adelante. Queridos, no tengan miedo a padecer por Cristo, no tengan miedo a lo que el hombre pueda hacerles, más bien ténganle miedo a aquel que un día se cansará de darnos tantas oportunidades y vendrá a destruir a este mundo. Porque el hombre podrá quitarnos la vida, pero si somos fieles a Jesús, haciendo su voluntad en todo momento, pues Él nos levantará del polvo de la tierra para vivir una vida por toda la eternidad. Pero todo aquel, mi amado, que destruya a Jesús por ser desobediente a su santa ley, por ignorar sus mensajes, por burlarse de sus santos, por derramar la sangre de sus santos, pues ¿quién restaurará a estas personas destruidas por Jesús? Nadie, queridos. No existe poder en este mundo ni fuera de este mundo que restaure la vida de una sola persona que destruya a Jesús. Entonces, ese refrán que dice es mejor correr, es mejor estar callado, es mejor pasar inadvertido entre la multitud antes que morir, pues definitivamente este dicho no debería ponerlo en práctica un verdadero hijo de Dios. Queridos del cielo, tenemos un mensaje que dar para estos tiempos, un mensaje que ahora tenemos la libertad de presentarlo al mundo, pero llegará el momento que no será así. Es un mensaje que sí o sí nos traerá problemas y lo sabemos. Pero es, mi amado, el mensaje que Jesús nos pide con mucho amor que presentemos ante este mundo engañado. Y la pregunta es, si ahora que podemos hacerlo, porque aún tenemos esa libertad, ¿por qué muchos estamos silenciados? Y si hoy que tenemos esa libertad de hacerlo, nos encontramos así, ¿qué diremos cuando la situación se ponga más difícil? Si no te comprometes, querido, con Cristo hoy, de seguro estamos que no lo harás mañana cuando la situación se torne mucho más difícil. Queridos, espero que reflexionen con este mensaje,
que Jehová nos ha traído hoy y que por amor a Cristo podamos ponerlo en práctica. Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Jehová tenga misericordia sobre cada uno de nosotros. Jehová alce su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros paz, mucha paz. Nos vemos en otro video. Los amo a todos en el Señor.